Buenos días a toda la audiencia de Cerro de Pasco. Muy buenos días, Alexander. ¿Cuándo será la actividad y qué hora se busca el objetivo social? ¿Qué modo comparta con nosotros? Bueno, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una muestra al planeta de gente bien intencionada que precisamente busca la instalación de la no violencia como metodología, como filosofía y como forma de vida. Esta marcha se comenzará el 2 de octubre del 2019, partirá de Madrid y de allí saldrá un equipo marchante visitando a distintas ciudades de todos los continentes del planeta, llevando el mensaje de la no violencia. La idea es precisamente instalar la cultura de la no violencia en el mundo entero. Llevará este equipo de marchantes, llevará un documento dirigido a líderes políticos, líderes religiosos y líderes comunales del mundo entero para comenzar a trabajar la instalación de esta nueva cultura de la no violencia. Terminará luego de 3 meses con la llegada, con el retorno de este equipo marchante a la ciudad de Madrid nuevamente. ¿Qué está agitando la intolerancia, el descontrol en el planeta, doctor Enrique Sagarra? Perdón, no le escuché muy bien. Le decía, ¿qué está agitando la intolerancia, los descontroles, desmandes en el planeta? En realidad, son muchas las causas. Si nosotros empezamos a observar las violencias, vamos a comprender que no solamente es la violencia física traducida como máxima expresión en la guerra o como en mínima expresión entre los golpes y maltratos de 2 individuos, sean estos varones o un varón y una mujer, el feminicidio, el homicidio, etcétera, etcétera. La violencia física es solamente una de las muestras en que la violencia se está traduciendo y se está expresando en nuestra cultura, en nuestra civilización. Pero hay otras formas de violencias también. Por ejemplo, la violencia económica, que se manifiesta en el desempleo, el subempleo, en la explotación, la violencia política, de la que nosotros estamos siendo testigos casi a diario, hay una violencia psicológica, hay una violencia religiosa, hay una violencia racial, étnica, que todavía no hemos descrito y no conocemos como expresiones de violencia. Y esa es la tarea nuestra. La tarea nuestra es, primeramente, aclarar qué es la violencia, cómo se manifiesta en el individuo, en las instituciones y en la sociedad, llámese sociedad estatal, local, regional o sociedad mundial, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha definido ya hace algunos años la violencia como una enfermedad social con características de pandemia. Si es una enfermedad social la violencia, entonces los ciudadanos también estamos contaminados. Y ese tema también hay que observar. No solamente la violencia física, no solamente el maltrato, hay que también observar la mentira, la traición, la infidelidad, la desobediencia, como formas de conducta violentas también en el individuo. Entonces, sinceramente, hay que empezar a observar la violencia no solamente en lo social, no solamente en las calles, sino también la violencia instalada en lo profundo del individuo. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha definido que la violencia se aprende y se instala desde la sociedad que está enferma de violencia. Si bien la Marcha Mundial pretenderá sensibilizar para instalar una cultura de paz, erradicar la violencia, será importante, vital que los gobiernos adecúen políticas, sanciones más drásticas en cuidado de los géneros más sensibles, doctor Enrique Sagarra. Nosotros consideramos que no se trata de
de criminalizar. Las experiencias están demostrando que no se logra mucho con la pena de muerte. Por ejemplo, estamos en contra de la pena de muerte como método de solución al conflicto, al problema de la violencia. No se trata tampoco de criminalizar ni de aumentar las penas. Se trata de cultura, se trata de aprender otras formas de comportamiento, otras formas de tratamiento. Y sobre todo se trata de comprender el problema. Entonces, lo que ocurre es que como civilización, como cultura, nosotros utilizamos las violencias diariamente. Y eso está muy instalado en el psiquismo del ser humano. Ahí es a donde apuntamos nosotros, a transformar, a elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía en general para poder afrontar no solamente la violencia criminalizada, sino también la conductual, la propia, la íntima, que es la más difícil de observar. Ese cambio no se logrará de la noche a la mañana. Por supuesto. El problema que aqueja a la humanidad actualmente es de salud mental. Efectivamente, nosotros tenemos varios estamentos en los cuales intervenimos. Estamos trabajando en el Colegio de Psicólogos del Perú. Hemos capacitado en la metodología a cerca de 300 psicólogos que están ya participando en distintas áreas de la ciudad, pero son insuficientes. Cuando hablamos del mundo entero, ese número de 300 es nada, ni siquiera sirven para intervenir en nuestro país. Es a largo aliento, este es un proyecto de largo plazo. Hay que entender que la violencia, la guerra, en primer lugar ha sido utilizada desde que la humanidad es humanidad. Y si nosotros queremos instalar la otra cultura, la de la no violencia, vamos a tener que esperar también un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo titánico solamente para valientes, solamente para gente abierta de corazón y convencida de que el mundo puede ser cambiado y de que las reglas y los comportamientos hoy día, que son parte de la prehistoria, puedan ser elevados en algún momento a una mejor conducta, a un mejor comportamiento. Y de esto, definitivamente, tenemos muestras. La humanidad siempre ha sido transformada por las ideas, por las mentes. Las pirámides, antes de estar en el desierto, estuvieron en las mentes de quienes las construyeron, y eso ha quedado para la posteridad. Solamente este trabajo de gran aliento, los impulsadores de la marcha mundial, los impulsadores de la no violencia, sabemos que es un trabajo para personas convencidas de lo que hacen, aman lo que hacen. No hay otra opción. Profesor Enrique Segarra Vilches, le agradecemos la comunicación con el programa. Esperamos mantenernos en contacto en el año 2019 para contribuir en esta marcha mundial por la paz y la no violencia. Nosotros encantados y felices de esta primera conversación, de este primer contacto. En primer lugar, porque también estamos promoviendo ciudades no violentas a través de estas redes. Y ojalá que en momentos podamos nosotros estar conectados con Cerro de Pasco como una ciudad no violenta. Buenos días, Rubén. Mucho gusto en saludarlo. Y saludo por su intermedio a Radio Estudio 5 y a toda la ciudad de Huánuco. Bueno, estamos promoviendo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se iniciará este 2 de octubre del 2019 próximo. Y desde ya nosotros tenemos que ir haciendo las actividades previas de conexión sobre los programas, las actividades, los proyectos y todas aquellas motivaciones que implican el desarrollo de esta marcha. Esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia la protagoniza un equipo que sale de Madrid, de España, y visitará los distintos continentes del planeta, las distintas ciudades, llevando una carta que precisamente es la Carta por la Paz y la No Violencia, suscrita y escrita por todas aquellas personas que ganaron el Premio Nobel de la Paz.
Es una carta, es una actividad promovida desde las Naciones Unidas y tiene el amparo de esta precisamente por el mensaje que lleva a los líderes políticos, a los líderes religiosos, a los líderes mundiales, a los líderes locales. Una de los proyectos más interesantes de esta marcha es la creación de ciudades no violentas. Y en el Perú, desde Urbanos Perú, estamos trabajando precisamente las posibilidades de construir estas ciudades no violentas con, por supuesto, la participación voluntaria de los ciudadanos. En realidad la carta se las podemos enviar, pero tiene en realidad más de 5 páginas. Pero en resumen, esta carta propone la idea de que la violencia es una enfermedad previsible. En primer lugar, se dice que es una enfermedad porque la Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia como una enfermedad social que tiene características de pandemia, es decir, una enfermedad que está en todas las sociedades humanas del mundo. Si las sociedades están enfermas de violencia, eso significa que los ciudadanos también. Y, definitivamente, esto se muestra en que la violencia física es la más visible, la más burda, la más grande de las violencias, se traduce en feminicidios, en asesinatos, en homicidios, en guerras, ¿no? Justificadas o no. En fin, esta violencia física no es la única. También hay una violencia económica, violencia política, racial, étnica, una violencia psicológica, hay violencia religiosa. Por ejemplo, no podemos ver todavía la violencia económica manifestada en el desempleo, en el subempleo o en la explotación. Todavía no estamos viendo conscientemente estos fenómenos como violencias, pero sin embargo lo son. Y eso es lo que esta carta trata de promover. Esta carta y esta marcha están tratando de darle a la ciudadanía mundial que la violencia tiene muchas formas. Y si se habla de enfermedad es porque en el individuo, por ejemplo, todavía no se ve la mentira, la traición, el engaño, el egoísmo como formas de violencias. Entonces, nosotros creemos que la violencia se aprende, pero de la misma manera como podemos aprender la no violencia. Ese es el mensaje de esta carta. Sí, el recorrido, como le dije, se inicia en Madrid y luego de Madrid pasarán al África. Del África terminarán por Asia, luego visitarán Oceanía, Australia, y finalmente recorrerán hacia América, Norteamérica, Centroamérica, llegarán a Sudamérica, aproximadamente por Lima y por las ciudades que quisieran participar como ciudades no violentas. Este equipo de la marcha los visitará. Y esa es precisamente la idea nuestra, la tarea nuestra, coordinar con aquellas ciudades, con aquellas instituciones que de manera voluntaria quisieran promover la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. ¿Cómo participar? De muchísimas formas. La creatividad, la motivación y la inspiración individual requiere de esto. Se puede participar haciendo foros, haciendo conciertos musicales, haciendo conversatorios, conferencias, en fin. Tenemos una página web donde se da ya toda la información de esta marcha y la ciudadanía es libre de participar en ella. Las instituciones, obviamente comprometidas, se registran en una página que nosotros les habilitaremos, y luego la participación y la difusión sobre esta marcha correrá a cargo y por motivación muy personal. Hay muchísimas formas de promover la marcha, incluso imprimiendo folletos, imprimiendo imágenes, difundiendo en las calles, hacer que la ciudadanía por lo menos tenga idea de que hay una posibilidad, hay una forma de ver el futuro diferente.
El futuro de la no violencia es tarea definitivamente de cada persona que asuma el compromiso, no solamente con la sociedad, sino sobre todo con el compromiso propio, con el cambio, con la transformación individual y el cambio social en simultáneo. Por Google entran, buscan Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y automáticamente sale la página. Probablemente encuentren datos de la primera marcha mundial, que está completa con los primeros datos. Esta primera marcha se realizó en el año 2009, se inició el 2 de octubre del 2009 y terminó el 6 de enero del 2010 en Punta de Vacas, Argentina. Esto fue en las faldas del Aconcagua, la montaña más alta de América. Encantado de saludarlo nuevamente y ojalá que los contactos siguientes puedan ser precisamente para crear en Huánuco la primera ciudad no violenta del Perú.